Bueno, hoy bienvenido a la clase de GiliU. Son bendecidos. Aquí estamos una vez más, un miércoles, para trabajar y tratar la clase de tabernáculo que vamos a comenzar hoy. Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy gracias por este día, este momento, este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu amor y todo lo que tú pones delante de nosotros. Bendice, Señor Dios, en este día, esta clase, Señor Dios, y declaramos, Padre Santo, que tú, Señor Dios, siga tocando nuestra vida, Señor Dios, en una manera especial. Y te glorifico, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tabernáculo. Esta clase se trata de realmente una cosa bien importante en la historia bíblica, porque no hay otra forma de explicarlo. Hay muchos detalles y estos detalles son importantes porque si no entendemos lo que realmente se trata de esto, no vamos a poder funcionar bien en la parte espiritual. Yo creo que Dios quiso explicar bien, adiestrar el pueblo, hacer todo lo posible con detalles, porque Dios es un Dios de detalle. Y entonces vamos a leer en Éxodo 25, verso 8 al 9, donde dice, y hará un santuario para mí, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Fíjense las dos cosas bien importantes aquí, santuario para él, y él habitará en medio de ellos. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, estas son instrucciones que Dios le está dando a Moisés. Porque dice, y harán un santuario. O sea, que va a haber una forma de explicar, de hacerlo físicamente. Eso es lo que Dios quería hacer. Entonces, el tabernáculo representa o tiene un tipo de Cristo. Entonces vemos que el tabernáculo es el mayor de todos los tipos de Cristo que se hallan en el Antiguo Testamento. Es una gran lección objetiva de verdades espirituales. Es una maravillosa muebles, sacerdocio y culto que vemos con una claridad que no hallamos en ninguna otra parte. La gloria y la gracia de Jesús y los privilegios de su pueblo redimido. Entendiendo el tabernáculo podemos entender mejor que en ningún otro lugar de la Biblia el glorioso templo del cual Cristo es la piedra angular y nosotros como piedra viva estamos edificados en él. Es una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este tabernáculo es poderoso porque ahí es donde estamos, donde se muestra la gloria del Señor, y es decir, donde queremos ver a Cristo, queremos ver a Dios, queremos ver al Espíritu Santo, todo en uno en este asunto. Vemos que en Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, acercándonos a él, piedra viva, como desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, usted también, ¿verdad? Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ok, entonces el autor de los Hebreos interpreta que Moisés vio cosas celestiales que tuvo que plasmar en materiales de la tierra. Entonces, así lo dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sombra
y figura, ¿verdad? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, hay un modelo que Dios ya le mostró en el monte cuando Dios estaba hablando con Moisés. De manera que es muy claro, con cada detalle del tabernáculo, Dios desea transmitir algunas enseñanzas. O sea, el carácter simbólico y espiritual al pueblo. Los israelitas, pues, conocían los enormes templos que existían en Egipto, pero para el peregrinación por el desierto no era posible erigir nada parecido a ellos. O sea que, claro, los edificios eran de una estructura fuerte, pero claro, ellos tenían que estar caminando en el desierto. Entonces hay una forma que tenía que ser, era movible, ¿verdad? Entonces Dios dio instrucciones a Moisés para que hiciera un santuario portátil en forma de tienda desarmable. En hebreo se utilizaban varios términos para referirse al tabernáculo. Entre ellos, Mishkan, M-I-S-H-K-A-N, que significa habitación, porque era el lugar donde Dios habitaba. Este lugar, como representa el lugar de donde Dios está, pues es habitación. Tremendo, ¿verdad? Poderoso. A veces se decía también Mishkan Yahweh, el tabernáculo de Jehová. En Levítico 17, verso 4, que dice, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. También se llama Ohel Moed, que es el tabernáculo de reunión, como en Éxodo 28, 43. Y Mikdash, que es santuario, y dice, y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, como en Éxodo 25. ¿Ok? El diseño del tabernáculo le fue mostrado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, en el mismo verso 40 de Éxodo 25, que dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Para la construcción se hizo una suscripción popular. Todo el pueblo contribuyó con los muy diversos materiales que eran necesarios. No podemos olvidar que ellos salieron de Egipto y ya ellos tenían todo para el tabernáculo, lo tenían todo ya, porque Dios le dio el botín. Le dio el botín, o sea, todo el pueblo de Egipto le dieron oro, le dieron todo lo que tenían. Es como para decir, váyanse ya. En el verso 2, estamos en el Éxodo 25, dice, y di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. O sea, que era ofrenda que ya ellos tenían, eso era de ellos. Pero Dios le pidió ofrenda de eso. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. En Éxodo 35, verso 1 al 35, también tiene una detalle las ofrendas realizadas, o sea, como oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero. Y entonces, pues, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
y piedras de unice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces el pueblo dio con tanta abundancia que Moisés tuvo que suspender las ofrendas porque eran demasiadas. Todo el mundo estaba dando demasiado, que digo, oh, espérate, ya es suficiente. en el verso 6 al 7 del 37 de Éxodo, dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba, dice la palabra. Wow, impresionante. Bezaliel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan fueron las personas a quienes Dios llenó de sabiduría de corazón para dirigir los trabajos. Impresionante. Es algo que uno dice, me gustaría ser parte de ese trabajo, pero Dios escogió específicamente unas personas con talento, con sabiduría. Dios puso eso ahí. ¿Para qué? Para que hiciera algo especial, algo poderoso. Y así el ministro de Dios debe tener y operar en sabiduría de corazón para poder dirigir las construcciones del reino de Dios. Tremendo. Algo que me impresiona porque para uno hacer o construir algo y trabajar algo en tan manera, hay que también entender cómo funciona el reino de Dios. Y el reino de Dios es algo que se mezcla con toda esta enseñanza, porque sabemos que Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Y tenemos que ofrecerlo en esa manera. Entonces, vamos a ver la forma y la estructura del tabernáculo. ¿Cómo era parte de todo esto? Ok. No sé si pueden ver esto, pero aquí yo tengo lo que se llama the structure and dimension of the tabernacle, que es la estructura y dimensión del tabernáculo. Ahí se encuentra que está una entrada. Ahí al principio hay una entrada. Son 20 cúbicos y de lo que es la entrada, pero el tabernáculo como tal, ahí también es un 50 cúbicos que es igual a 1.5 pies, un cúbico. Entonces sería 50, pues wow, eso sería bastante grande. Es si lo calculamos para aquellos matemáticos, ¿verdad? 1.5 por 50, 75 pies. Entonces, ahí también está el altar. Y lo vamos a explicar cada uno con detalle. Ahora simplemente lo estamos viendo un panorama, o sea, una estructura completa desde lejos, ¿verdad? Ahí vemos como un lugar para lavarse las manos, que es... y antes de entrar al lugar santo, también hay unas cortinas, tú ves las cortinas, y todo eso son una estructura interesante. Cada cosa, cada detalle lo vamos a explicar con más detalle. Aquí es la entrada del tabernáculo. Eso lo vamos a ver más cerca. Habla de darle la espalda al mundo. Pues cuando uno entra, ya uno entra a un lugar diferente, es apartado. La palabra nos habla de un lugar apartado. Entonces, habla de buscar de Dios. Esto significa que
que una vez que tú entras por esa puerta, ya no debe salir, es buscar dónde Dios está. Habla de la revelación del evangelio de salvación. Pues dice la palabra que que Jesucristo mismo explicó estas mismas entradas. Dice en Juan capítulo 14 que él es el camino, la vida y la verdad, o sea, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es la puerta. Pero tú sabes lo que estaba hablando. Él estaba hablando de la puerta del tabernáculo, de esa puerta que estamos viendo ahí. Habla del arrepentimiento para conversión del creyente. Porque ahí es donde viene el sacrificio. Y eso también se explica un poquito más con detalle. Entonces, ya una vez que uno pasa por esa primera parte, se encuentra con el lugar santo. Y ese lugar santo es impresionante. Porque ahí dentro solamente tú puedes entrar. Porque dice la palabra que Dios dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, Dios está diciendo que nosotros debemos ser santos. La santidad es estar en ese lugar. Porque uno puede andar en santidad, tremendo. Para una persona entrar ahí tenía que ser limpio, tenía que ser sagrado, tenía que ser apartado. Y esa persona se llama un sacerdote. Entonces, está lo que es el arca del pacto. En inglés es the ark and the mercy seat. O sea, ese arca, el pacto. Está también el candelabro. Esas cositas están en el lugar santo. El lugar santísimo. O sea, que está el lugar santísimo donde está el arca del pacto, pero antes de entrar, porque eso está dividido entre dos. Lo vamos a ver. Entonces está la mesa del pan de levaduras. Está el altar de bronce. Está el altar de incienso, que esto representa a Jesús como nuestro intercesor. Y ahí están más o menos colocadas, si tú los ves, la mesa aquí está en la mano derecha, está la lámpara, ¿ves? Y entonces ahí está lo que está dividido, donde dice the veil, ahí atrás está dividido el lugar santísimo del lugar santo. Antes de entrar en el lugar santísimo, tenía que ofrecer ante el altar de incienso. Entonces, ahí podemos ver que cuando una vez que entra ahí dentro con la nube de día, es porque ahí está la presencia del Señor y el pueblo sabía que Dios siempre estaba ahí. Esa nube estaba por el día y entonces cambiaba esa nube de fuego por la noche. Aleluya. Ahí vemos columna de fuego de noche, ¿ves? Y alumbraba toda esa área y todo el pueblo acampado alrededor, siempre entendiendo de que Dios estaba con ellos. Entonces vamos a ver el lugar para adorar en el desierto. Dios siempre deseó que el hombre se acercase a él. Desde siempre hasta la iglesia, hasta el día de hoy, no ha cambiado. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar conmigo. 1 Pedro 2, 4 al 7 dice, acercándoos a él, piedra viva. O sea, nosotros como representados, como piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Estamos hablando de piedras preciosas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios quiere
que nosotros seamos esa piedra edificada, santa, para adorarlo a Él. Verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. O sea que esto, Pedro está sacando de una escritura establecida. Y dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién está hablando aquí? De Cristo. Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea que el mismo pueblo que rechazó a Jesucristo, no importa, se convirtió la cabeza central, convencional, con todo, aleluya. Él es nuestro intercesor. Entonces vimos que el tabernáculo surge como respuesta a la necesidad que tiene el hombre de adorar a Dios. Porque cuando el pueblo estaba saliendo del mismo lugar de Egipto, ¿qué es lo que hacía el pueblo? O sea, lo que veía por años. Recuerda que ellos estaban ahí esclavizados por 400 y pico años. Entonces, si ellos estaban ahí, esclavizados viendo todos los días cómo los egipcios adoraban, y ellos hasta perdieron el objetivo un momento, sabiendo cómo adorar. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, necesito que saque ese pueblo de ahí. Necesito que saque ese pueblo de ahí. Lo necesario era específicamente para que me adoraran o me ofrecieran sacrificios de adoración, dice la palabra, en el desierto. O sea, camino 3 días, dice la palabra, camino 3 días para que me ofrecieran sacrificio. O sea que Dios lo primero que estableció para la libertad era para adorar a Él. Dios le dio órdenes específicas al pueblo hebreo para que le adoraran en específico. Entonces, Isaías 66, 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Wow, eso es específico. Específico porque lo que Dios quiere hacer es enseñarnos a nosotros que Dios es merecedor de adoración. Dios extendió las órdenes de adoración al mundo entero. Pues es que los salmos están llenos también de eso. Están llenos de adorarlo, de glorificarlo, de exaltarlo. En Salmo 86, verso 9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones, ¿verdad? No algunas, sino todas. O sea que no hay nadie exento. No importa de dónde tú eres, ¿verdad? Todos tenemos que adorar al Señor. Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, ya Jesús, en el Nuevo Testamento, lo estableció así. Entonces, el hombre necesita adorar a Dios por 3 razones. Lo primero es que tenemos que rendirle culto o reconocer la grandeza de Dios. Buscar liberación para su espíritu, alma y cuerpo. Wow, eso es poderoso. Tenemos que seguir buscando la manera de hacerlo.
Buscar liberación para su espíritu, alma y cuerpo. Número 3, mantener el gozo del Señor. Entonces, el primero es rendirle culto, ¿verdad? O sea, hay que reconocer, o sea, Dios siempre necesita que levantemos su nombre. Tenemos que buscar liberación para su espíritu, alma y cuerpo. O sea que la razón de adorar es para tú poder ser libre. Libre mentalmente, emocionalmente, o sea, y mantener el gozo del Señor en tu vida. O sea, si hay algo que puede romper las cadenas, es a través de la adoración. Entonces, Satanás sabe que el hombre fue creado para la adoración. Es por eso que se le hace tan difícil que el hombre natural lo adore a él y así restarle adoración a Dios. Wow. No podemos permitir que Satanás quite la oportunidad de adorarlo a él. Hay que adorarlo. El propósito desprendido de Dios era que el hombre le alabare para que reencuentre su propia liberación. Eso se llama guerra espiritual. En el Salmo 149, verso 1 al 9 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Su alabanza sea ¿dónde? En la congregación de los santos. Tú no vas a encontrar alabanza en el mundo. Siempre va a estar en la persona que ha sido santificada. El verso 2 dice, alégrase Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de los filos en sus manos. Pues eso me llama la atención. Porque lo que está diciendo aquí, está diciendo aquí que debemos alabar al Señor, pero esto también es una guerra espiritual. Es guerra. O sea, conecta lo que es alabanza y dice, y espada de dos filos en sus manos. Esa es la palabra del Señor. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Dios quiere que su pueblo se liberte y permanezca libre y no atado por Satanás. Por eso es que todavía busca que nosotros, sus hijos, le alabemos. En Gálatas 5:1 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, dime tú, ¿cómo es que una persona que ha sido libre no tiene el deseo de gozarse, de estar en esa libertad? ¿O prefiere una persona enferma que ha sido sanada y regresar a la enfermedad? No tiene sentido. Pero sí, hay muchos así. A través de la historia, Dios le ha permitido al hombre 5 lugares de adoración colectiva e individual. Número 1, el altar de piedra, que es una estructura de piedra elevada. Se quemaba el sacrificio o el incienso sobre esa piedra. Forma más simple aceptada por Dios. Dio bendición por muchos años al pueblo.
surge en la antigüedad como respuesta por la necesidad del hombre de expresar su fe a Dios, o sea, no avergonzarse de Dios. Y sí, el pueblo se avergonzó muchas veces, en muchas ocasiones. Como quien dice, ellos al primer instancia que hicieron, empezaron a adorar un ídolo. Pero es expresar su fe a Dios. Saber que Dios es el que los libertó y que te liberta y que me liberta a mí. Aleluya. Llenar su necesidad de adoración, eso es importante siempre. Dios es su deseo. Hacer sacrificio por el pecado. Porque también es tan importante, porque si no, el pecado va a estar en la conciencia. Pero saber de que Dios nos perdonó. Aleluya. Y somos libres por eso. Fuego del diluvio, Noé erigió un altar. O sea, ya que salió Noé de esa libertad, lo primero que hizo fue un altar. Abraham erigía altares donde quiera que iba. Siempre ponía, siempre levantaba un altar por tal cosa. ¿Se acuerdan de una ocasión donde dice la palabra que en el momento que Dios le dio una bendición, levantó un altar? Génesis 12, verso 7, y también el capítulo 13, verso 18 también lo habla. Jacob también erigió altares. Génesis 33, verso 20 y 35, verso 7. Moisés, Josué, Samuel, David y otros también en las escrituras erigieron altares. Por tanto, era algo normal para aquellos que estaban cerca de Dios y querían estar cerca de Él. Lo segundo es el tabernáculo. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando. Hablando de una tienda sagrada que representaba simbólicamente a Cristo. Entonces lo vamos a discutirlo en más detalle a través de este estudio, ¿verdad? El número 4, sinagoga. Y ya estamos hablando de diferentes lugares de adoración, de altar, Lugar de adoración judía era específicamente la sinagoga. Surgieron después del exilio a Babilonia. Continuaron como lugar de adoración para judíos dispersos por naciones. Hoy en día hay muchos que utilizan la sinagoga para eso. Edificios simples, rectangulares, sin muebles, sin adornos, ni altares para sacrificio. O sea, un lugar, un cuarto, un lugar, y simplemente van y adoran al Señor. Los servicios son el día de reposo y consisten de lectura de escrituras, oración, instrucciones religiosas, básicamente pues hablando de cómo van, qué van a hacer, o sea, cuál es el día el específico de una fiesta y tal por el estilo. Discursos expositivos. Entonces también son las precursoras de la iglesia moderna. Algo que la razón que vemos en muchas iglesias hoy en día, pues se ha adaptado a lo que han hecho también en la sinagoga. Jesucristo asistía y Pablo mencionó las sinagogas. La iglesia.
El altar, el tabernáculo, el templo y la sinagoga muestran un progreso del deseo del hombre para adorar a Dios. Ese deseo alcanzó su etapa más alta en la institución de la iglesia. Los santos son la iglesia, o sea, milagro constituido por el Dios personal. Y Cristo siempre va a ser la cabeza, debe ser la cabeza. Los santos se han convertido en el tabernáculo donde reina el Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 al 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira la intensidad y la firmeza que habla aquí. Porque primero comienza con una pregunta, pero una pregunta de certeza, no es una pregunta de duda. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. O sea, está diciendo, pero no te das cuenta. O sea, usted es el templo de Dios. Y Dios, que es el Espíritu Santo, mora en ti. Y no puedes, o sea, no puedes destruir, no puedes hacer nada con este templo. Porque si lo haces, entonces va a ser destruido. Porque tú eres apartado, santo. Eso es lo que dice la palabra. Wow, poderoso es eso. Entonces, en la necesidad de adorar a Dios como la extensión de la iglesia y como lugar de adoración, la familia cristiana debe levantar un altar en el hogar. Entonces, siempre debemos poner eso claro. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, realmente, pues, cosas que no son directamente. Número 1, mantener la unidad y el acuerdo de la familia, porque la familia que ora unida permanece unida. Poderoso. Número 2, escudo, fortaleza. Como escudo para mantener espíritus inmundos fuera de la unidad familiar. Una familia unida permanece unida. Y una familia unida en Cristo, no hay nada que lo pueda detener. Porque si la palabra dice que uno echa 1,000 y 2 echan correr 10,000, pues si solamente una persona dentro de la familia está orando y los demás y no está preocupado porque ellos no están orando, no se están metiendo en las cosas del Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser bien difícil. Para mantener las bendiciones fluyendo, es importante que hagamos esta adoración familiar, lo que es altar familiar. Romper toda maldición que haya logrado colocarse en la familia. Cuarta parte. Vamos a discutir un poco de lo que es el símbolos entre el tabernáculo, el hombre y Cristo. El atrio o el patio interior del tabernáculo. Vamos a verlo. Otra vez vemos este retrato que vimos ahorita, que habla del camino como el camino a la eternidad. Aquí está el evangelio. Desde un principio Dios ha estado enseñando el evangelio, a que no hay otra cosa. El evangelio es el evangelio de lo que Jesús ha predicado, lo que ha enseñado, lo que ha estado poniendo en nuestra vida. Habla de Jesús, el Cordero que fue sacrificado. Habla de Jesús como la palabra de Dios. Habla del nuevo creyente camino a madurar. O
sea que todo esto es representativo. Cuando tú caminas, ¿sabes? Por eso la palabra dice andar en el espíritu. Estamos hablando del camino. Estamos hablando de una madurez. Habla del fundamento sobre el cual se levanta la iglesia madura. Habla de la prosperidad del 30. Entonces, número 1, el tabernáculo miraba hacia el este. ¿Okay? Número 2, el atrio medía aproximadamente 75 pies por 150 pies. Es bastante largo. Ahí muchas iglesias tienen más o menos ese tamaño. Eso es tremendo. Son una iglesia poderosa, ese tamaño, ¿verdad? Es cerrado por cortina de lino torcido. Sostenidas por 60 columnas de bronce. 60 columnas. Yo no puedo, o sea, no me puedo imaginar o puedo imaginar, porque ahora, pues, nuestra iglesia, estamos así como movible. Estamos montando y desmontando. Dios está enseñando a la iglesia este proceso. En ese tiempo no es lo mismo que ahora. Había más gente. Pero imagina que desmontar y montar. Todo eso es lo que estamos hablando aquí, viendo aquí. Columnas sobre bases de bronce. Las cortinas del atrio representan la separación entre Dios y el mundo. Esas cortinas que representa eso, es importante que entendamos que una vez que tú entras, tú miras hacia atrás y tú ves las cortinas, no vas a ver el mundo. Lo que está viendo es la separación. Tenían doble propósito. Darle habitación a Dios. O sea que la palabra dice que Moisés decidió apartar el tabernáculo porque tenía que ser fuera del campamento. Entonces tenía que ver un lugar específico. Porque Dios no quería ser mezclado dentro del mismo pueblo. Mezclado, vamos a decir, mezclado entre el mundo, vamos a decir mejor. Excluir al hombre. O sea, excluir al hombre natural porque ya tú empiezas a entrar en otra etapa de espiritual. Esta cortina de atrio también era un lino torcido que es símbolo de la justicia y la pureza de Dios y del hombre. Todo tenía un simbolismo. Entonces le recuerda al hombre la justicia que necesita y por lo cual está excluido de la presencia de Dios. Nos recuerda la justicia que revela el lugar de su presencia y que excluye cualquier cosa inmunda o impura. Recuerda que nosotros tenemos una cosa bien importante. Tenemos un corazón, tenemos una mente, alma. Y Dios propuso de que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo fuera apartado para Él. Pero el pecado que estaba ahí tenía que estar excluido. Una vez que cubierto con esta cortina,
alrededor, pues representaba de que tú podías entrar como también podías salir. Revela que Dios es absoluta santidad, pues será absoluto. Dios es santo. Las cortinas del atrio. Seguimos. Que representa la separación entre el mundo y el Dios. Oh, como que repite. Sorry. Por una razón. Ok. Entonces la justicia de Dios obviamente supera la justicia del hombre. Santiago capítulo 1, verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces el hombre, ¿qué habla aquí la ira del hombre? ¿Qué es lo que realmente está hablando? La ira del hombre es como que ha tenido ese coraje en contra Dios. Ese coraje de que, porque Dios no está obrando en mi vida, porque Dios no está haciendo las cosas como es. Obviamente sabemos que la justicia de Dios es mucho mejor la que de nosotros, pero muchos de nosotros como hombres aquí en la tierra no conocemos, no sabemos, no entendemos la justicia. Claramente la de Dios. Porque realmente el hombre obra como quiere, pone las cosas como quiere, desea hacer las cosas como uno quiere, pero no deja que Dios trabaje en la vida de uno. Por eso es que Santiago lo declara tan fácilmente así. Necesitamos una justicia mayor que la de nosotros mismos. Yo no puedo borrar mi pecado, porque el pecado fue del hombre. Es como uno como uno entrar en la cárcel con la llave y decir yo puedo salir y entrar cuando a mí me da la gana. Entonces no entraste a la cárcel por razones. Simplemente eres otra persona. O sea, no es un ladrón. Si eres ladrón, entonces no, la llave se te va a quitar. Entonces, tenemos que entender que la justicia de Dios es mucho mejor. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor. Eso en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, los escribas y los fariseos tenían su propia justicia, pero no era superior. Entonces, no podían entrar en el reino del cielo porque necesitaban una justicia mayor. Podían alcanzar ciertas cosas. Dios considera nuestra justicia como trapos de inmundicia. Eso, trapo de inmundicia, es lo que se usaba en el tiempo para las mujeres cuando tenían el periodo. Gráficamente lo que Dios está diciendo es tan sucio que Dios no puede trabajar con la justicia del hombre, porque el hombre lo único que desea es matar, destruir, no es las buenas cosas. Entonces para Dios lo compara a ese estado, Isaías 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Wow. El extranjero que se acercaba al tabernáculo era condenado a muerte. Gloria a Dios que esto no está pasando hoy en día.
Estamos, estamos aceptando. Dios acepta ahora al hombre, pero lo acepta con el corazón abierto para recibirlo a él. La diferencia, ¿verdad? Números 3:38 dice, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. O sea, el extraño, una persona que simplemente entraba por querer entrar, no era santo, porque para Dios el tabernáculo, todo lo que representa, era santo. Simboliza que acercarnos a Dios muere nuestra naturaleza carnal para nacer a la nueva naturaleza. Entonces usted dice, pero entonces, ¿cómo yo voy a entrar si Dios no permite a una persona santa? Obviamente, el extranjero no entendía el propósito, pero toda persona que entraba por la puerta ya entendiendo de que la única manera para tú poder tener la satisfacción de que Jesús, Dios mismo, te va a perdonar, entonces ya tú puedes entrar por la puerta. Si tú tienes 2 o 3 puertas alrededor y entonces yo desde una te estoy diciendo, entra por esa puerta porque esa es la puerta vas a tener riqueza, vas a tener todo. Pero entonces tú por inmaduro, por tú no escuchar, por tú no querer que vas a entrar por la otra puerta. Entonces entrando en la otra puerta te vas a encontrar con otras cosas que yo te dije que no entrara por ahí porque por ahí no es sabio. Entonces ya te estoy enseñando cuál es la puerta correcta. Pero un extranjero no entendía eso y por eso es que queriendo entrar por esa puerta era más bien para robar, para adquirir cosas que no son. Y es lo mismo hoy en día. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, o sea que ya una vez que tengamos eso claro, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que el extranjero no le importaba. Por eso es que acercarse al tabernáculo era como cualquier persona que entra por ahí, no conoce a Dios y de momento quiere tocar un instrumento, quiere alabar al Señor en su forma de ser. Pero obviamente no va a alabar a Dios. Lo que va a hacer va a querer hacer un show. ¿Ves? Y es lo mismo. Aleluya. Simboliza que la única forma de acercarse a Dios es por medio de la puerta. Juan 14:6, como lo dijo ahorita, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es lo que dice Jesús. O sea, no mí, yo, Eric, pero dice aquí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Son diferentes dimensiones, diferentes puertas. Son 3 puertas. Velo bien, son 3 puertas. La primera es el camino. La segunda es la verdad. Y la tercera es la vida. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces la puerta principal es la de salvación, porque Él es la puerta principal. Las columnas del atrio, o sea, ya vimos lo que representa esas cortinas. Ahora vemos las columnas del atrio. Éxodo 27, verso 10 al 12 dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata.
De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. ¿Ok? Esa es la escritura respaldada. Las columnas eran hechas en bronce sobre bases de bronce. Bronce sobre bronce. Bronce habla del juicio del pecado. Sobre el juicio del pecado. Importante ahí, ¿verdad? La columna de bronce representa a Cristo en la cruz, quien llevó el juicio divino por los pecados. A ver, esto es poderoso. Porque como es juicio del pecado, pues Cristo tuvo que levantarse en la cruz y fue posicionado, puesto la cruz ahí y llevó el juicio divino por los pecados. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow, eso es poderoso. La columna también representa a los creyentes, porque somos establecidos toda a la misma altura, sin excepción de personas. Todos, aleluya, todos, poderoso eso. Toda la misma distancia, la misma importancia. O sea, Dios no ve más que el otro, ve a todos iguales. Todos pecaron, pero también Dios ve a todos a la misma distancia. Necesitan acercarse a Él. Todo firme, sosteniendo la obra. Wow. O sea que tú no eres más que el otro. Todos nosotros, todos debemos estar aguantados de mano, unidos, una pieza especial a Dios. Todos juntos sobre bases de justicia. Ahora, esa parte es importante porque si yo estoy firme sosteniendo la obra, debo también obrar por la misma base de justicia que es Jesús. Todos mirando al cielo, mirando a la eternidad. Porque no había algo que cubría como lo que hoy en día tenemos, que un techo. Todos estaban mirando hacia el cielo. La columna sobre la base de bronce simboliza al creyente edificando sobre la obra perfecta de Cristo. La justicia de Dios ha sido satisfecha. No hay otro fundamento seguro para el creyente. Las columnas representan uno con Cristo. Uno con Cristo. Al mirar las columnas, no se pueden distinguir entre el creyente y Cristo. Uno dice, pero espérate, Cristo debe ser mejor. Lo que pasa es que Cristo es nuestro hermano. Él es el mayor. Pero nosotros tenemos que tener claro que una vez que estamos en Cristo, cubierta todo. Porque eso es lo que estábamos hablando en teología, ¿cierto? Entonces, alianza eterna, imposible separación. Porque está establecido firme, no nos movemos de ahí. Número 4, las molduras y los ganchos. Porque, pues, bronce está ahí, pero tenemos que también, pues, agarrarlos, ¿verdad? Tenemos que agarrarlos bien. Éxodo 38, verso 27 al 28 dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas
100 talentos a talentos por baza. Y de los 1,775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. En Éxodo 27:17 dice, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Okay, so la basa, o sea, donde estaba establecido era de bronce, pero lo demás estaba ceñida de plata. Entonces las molduras y los ganchos eran de plata y sostenía todas las columnas. Hablan de sostener su pueblo. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. La plata representa expiación, redención en la gracia. La plata, eso es lo que representa, expiación. ¿Por qué? Porque realmente tú sabes que lo que utilizó Judas para vender a Jesús fue plata. Y plata también era para comprar. Entonces Dios también compró, como pagó el precio, por plata, a un principio lo habla. Pero obviamente sabemos que la palabra también habla de la sangre, que es por precio de sangre. Pero era una redención, representaba redención en ese tiempo. Las molduras y los ganchos que sostenían nos muestran seguridad, estabilidad, unidad y responsabilidad. Esa seguridad, porque si una moldura o una de estas no sostiene, estaba diseñado para poder entrar cualquier otra persona. Y no debía ser de esa manera. Entonces, seguridad. Seguridad representa una total seguridad de los beneficios de la redención. Importante estar seguro en Cristo. Saber de que Dios siempre va a estar a nuestro lado. El Levíticos 25:18-19 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguro. ¿Cómo vamos a habitar? Seguros. Y la tierra dará su fruto. Y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Entonces la seguridad es realmente la palabra del Señor. Realmente son los estatutos de Dios. Estabilidad. Estabilidad sirve para sostener y dar firmeza al creyente antes de las tormentas de Satanás. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Wow, es poderoso por él saber de que Dios está haciendo cosas grandes. Y poder tener una estabilidad, o sea, si la firmeza nos da estabilidad, es para que no tengamos que flaquear.
Eh, Dios asigna al pastor y a personas especiales para mantener la estabilidad dentro de la iglesia. Porque si no, una oveja se va a ir, se va a descarriar. Entonces, ¿quién va a recogerla? Realmente es a través de la disciplina, de la formación, de todas esas cosas. Por eso es que Dios puso a una persona específica, un líder o un pastor ahí. Números 3, verso 36, dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces Dios encargó específicamente unas personas para estar también en ese servicio. También como hablamos de unidad. Entonces la unidad representa hermandad y acuerdo. Representa también unidad con Cristo. Debemos estar conectados, unidos con Jesús. No, separados de Él, no, nada podéis hacer, dice la palabra. También tenemos que estar unidos unos con el otro. 1 Corintios 12, verso 12 al 13, nos dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la unidad está en Cristo. Nos da responsabilidad de esas columnas, de estar conectados. Esa es una responsabilidad. Porque si una de esas cosas, si uno de esos ganchos decide, yo no voy a engancharme contigo, entonces no va a poder estar establecido, no va a poder tener estabilidad, no va a poder estar unido y entonces obviamente no va a sentir la responsabilidad. Responsabilidad, o sea, las columnas hacían su trabajo, pero no se veían por eso, cubiertas por las cortinas. Entonces habla de la responsabilidad del creyente de estar en Cristo, escondido detrás de la cruz. 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, ¿cómo dice aquí? Llevando siempre, ¿verdad? O sea, que es la responsabilidad de poder estar representando a Cristo. Segunda de Timoteo 2:8-13 dice, acuérdate de Jesucristo. Aquí está hablando de que no te olvides de quién es Él. Del linaje de David, resucitado de los muertos. Wow. Y dice, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, ¿qué Pablo está diciendo? Él está hablando aquí que él lo soporta todo por amor, o sea, que es su responsabilidad. La responsabilidad lo dice
para que ellos también obtengan la salvación. O sea, él tiene una responsabilidad de soportar, o sea, obtener, de mantenerse firme, pero esa responsabilidad lleva el cargo de que la salvación de Cristo sea glorificada. Para fieles, y esa palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Entonces, las estacas. Vamos a hablar de estacas. Las estacas sirven para afirmar las molduras contra el piso. Las estacas representan las promesas de Dios. Sirven para dar firmeza a la vida cristiana. Y algunas estacas, como Romanos 14, verso 4, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que para estar en el Señor, pie o cae, miren esto, pero dice, pero estará firme, porque las estacas están ahí. Esas estacas son una línea que estaban en contra de esto para mantenerlos derechitos. La puerta del atrio. La puerta del atrio es la parte más importante. Es la parte más importante porque si no está la puerta, ¿cómo vas a entrar? Simplemente lo vas a ver de lejos o a tu imaginación, ¿verdad? Éxodo 27, versos 16 a 17 dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce, ¿ok? Entonces, medida 28 pies de ancho por 7 de alto. Entonces era más ancho que alto. Alto 7 pies porque era suficiente para una persona entrar. No creo, bueno, aunque habían gigantes esos días, pero suficiente 7 pies de alto. Sostenía por 4 columnas. Representa la puerta para el perdido. Importante que lo primero que tenías que entrar era a través de la santidad. A través de tú pedirle el perdón. Porque esta era la puerta donde todo el mundo podía entrar. Todo el mundo que podía entrar para pedirle perdón a Dios. Ofrecer tu vida como sacrificio a Él. ¿Okay? El hombre está afuera y hay una sola puerta para entrar. No había otra. Esta es la única puerta para entrar. Por eso es que Jesús lo aclaró tanto y la gente estaba confundida al principio, pero siempre se lo decía, yo soy la puerta, o sea, no hay otra forma. La puerta representa el único acceso a Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 2:17-18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, como una entrada. Era ancha y baja
en comparación a la del lugar santísimo. La del lugar santísimo, aunque era más alta, era más estrecha. Vamos a explicar un poco de eso, porque la puerta del atrio es tipo de lo ancho del amor de Dios y de lo fácil que es entrar al reino de Dios. O sea, Juan 3:16 dice, por tal manera que Dios amó al mundo, ¿verdad? Y lo dice claro. Pues quería hacerlo más fácil para que todo el mundo entrara. Pero ya una vez que entra, entonces se te va a hacer más difícil para entrar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde toca tus emociones, toca tus sentimientos, toca tu cuerpo, tu vida, que ha estado viviendo en el pecado, en el pasado, y ahora se te hace más difícil entrar por esa puerta alta, pero estrecha. La puerta estrecha al lugar santísimo representa la entrada a la santidad total. El sacerdocio y la íntima comunión con Dios, que aunque más alto, también es más angosto, requiriendo más esfuerzo. O sea, Dios quiere que tú entres con facilidad para poder ser limpio. Pero una vez limpio, ahora es más difícil. Dios quiere que tú pagues el precio, porque la santidad no es algo que simplemente es dada así por dar. La santidad toca mantenerlo, toca llevarlo. Por eso es que Jesús dijo, hay que cargar la cruz diariamente, todos los días. Lo bajo de la puerta del atrio representa la humildad que tiene que tener todos los que por ella entran, no importa la clase social. Por eso es que, o sea, la puerta, aunque era 7 pies, pero hay que entrar humildemente. Podía ser un poquito menos, más pequeño, pero esto es más o menos una medida. Los colores de la cortina de la entrada al atrio también tiene su simbolismo y también representa mucho de lo que podemos ver. Ahora vamos a verlo. Los colores de la cortina eran azul, carmesí, púrpura y lino fino. Azul, carmesí, púrpura y lino fino. Con relación a Jesús, los colores representan púrpura, que representa a Jesús como Rey eterno. Púrpura es realeza y Jesús es Rey. Carmesí, que es el rojo, ¿verdad? Representa su sangre derramada. Wow. O sea, ¿qué está hablando? Aquí está llevando a Jesús como Él es, porque Él es la puerta. Lino fino representa la humanidad perfecta de Jesús. Y azul, que representa la divinidad de Jesús, del cielo al cielo. Él es el todo completo. Aleluya. O sea, los colores también representan los evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Imagina, por un momento, si no podemos, si solamente quitamos el libro de Mateo y dejamos Marcos, Lucas y Juan, o quitamos Lucas y dejamos a Mateo, Marcos y Juan. Entonces no hay un complemento, porque uno dice, pero espérate, si todos hablan del mismo, entonces ¿para qué yo necesito? Solamente me quedo con uno. Sí, te puedes quedar con uno. Pero la cosa es que cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios habla algo específico. Nos trae una revelación específica.
Entonces, lo primero es que púrpura, que representa a Mateo, color de reyes, porque ese evangelio ve a Cristo como rey. Lo podemos ver en los mismos primeros capítulos, porque habla de su línea. ¿Dónde vino? De la línea de David. Y David es el rey. Carmesí. Carmesí representa a Marcos, color de la sangre, porque es un color obtenido de un gusano. Marcos ve a Jesús como siervo y cordero de sacrificio. O sea que Marcos, cuando está hablando de cómo él es, que representa a Jesús como siervo y cordero de sacrificio. De hecho, Marcos le habló mucho a los romanos. Lino fino representa a Lucas. Lucas llegó Lucas no fue al extremo de poder entender a Jesús como otra persona, sino como un humano, como un ser humano perfecto. Lucas no era uno de los 12 discípulos. Él entró después. Por tanto, Lucas era un doctor conforme a su historia, conforme a teología, conforme a lo que ellos pensaban. Y claro, entendemos porque siempre hablaba y específicamente veía todo lo que era Jesús. Eso era blanco, perfecto. Y azul, que es el cuarto evangelio, es Juan. Y Juan habla mucho de la parte espiritual. Hablando del color del cielo, Juan ve a Jesús como el celestial. Y si tú lees esto con esta misma revelación, tú vas a poder abrir tu conocimiento un poquito más. Las columnas de la puerta. La columna de la puerta. Las 4 columnas representan los 4 escritores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios sostienen la puerta para que se pueda entrar. ¡Wow! O sea, esto es la predicación, esto es el evangelio. Ya Dios puso todo junto, representando a Cristo ahí. Las 4 columnas estaban también sobre la base de bronce. O sea, que ellos también estaban en parte como justicia. El bronce habla de juicio del pecado. Representa que entramos por la puerta porque el pecado cayó sobre Cristo. La puerta también habla de que Dios tuvo de nosotros misericordia, permitiéndonos entrar al atrio, o sea, al reino. Nos toca a nosotros agradecer ese privilegio con entrega total a Él. No tenemos nada que mirar fuera de la cortina. Tenemos que entrar con un propósito. Y este propósito realmente nos lleva a un total, algo impresionante. Porque Dios quiere llevarnos ahí. Cuando entendemos muchas de esas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, podemos poder
funcionar un poco más, llevar al total de lo que Dios quiere en nuestra vida. Si queremos entrar en un principio, este principio es un principio de reino. Por estos últimos minutos que quiero dar, hablando de un principio de reino. Pasamos un poco más allá de lo que es el tabernáculo, pero quiero entrar en un principio de reino. Jesús no vio a comenzar una religión. Jesús vino a predicar y a restaurar el reino que Dios había establecido, pero que el hombre perdió cuando cayó de la gracia, que fue en el jardín de Edén. El fracaso de la humanidad mediante la desobediencia a su creador resultó en la pérdida de su dominio sobre la tierra, ¿verdad? No perdió una religión, perdió su reino. Es por eso que la religión no puede satisfacer la profunda hambre que hay en el corazón del hombre. Ninguna religión puede llenar el vacío que existe en el alma del hombre. El hambre del corazón humano es por el reino. Si podemos buscar en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos 1, 14 al verso 15. Marcos 1, 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál fue el evangelio? Del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio del reino. O sea, este es el reino que Jesús vino a predicar, que fue el evangelio del reino de Dios. Dios quiere que abramos los ojos espirituales para ver un reino más poderoso que el mundo visible conocido. El profetizado reino de Dios. O sea, Daniel capítulo 2, verso 44, Daniel capítulo 2, verso 44, dice que en los días de estos reyes al Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Wow, lo que ese reino establecido va a permanecer. Y ese es el reino que Jesús vino a predicar. Un reino establecido. O sea, el hombre es lo que es su mundo. Si nace en los Estados Unidos, dice que eres americano. Y si es, y así mismo, por sucesivamente, o sea, mexicano, venezolano, argentino, pues usted sabe. Una vez que tiene la identidad, piensas, hablas, actúas conforme a tu cultura, ¿verdad? Si eres americano, piensas, hablas y actúas como americano. Y así sucesivamente. Eso se llama cultura. Conjunto de manera aprendidas de pensar, hablar, sentir y conducirse de los miembros de una sociedad americana, colombiana, puertorriqueña, etcétera, ¿verdad? Entonces, comencemos a estudiar un poco más del reino o cultura de Dios. Antes de entrar
a ese lugar donde tenemos que, vamos a aprender un poco antes de entrar a lo que es el tabernáculo. Pero quiero pausar un poco lo que es el tabernáculo y entrar un poco al reino y su cultura. ¿Qué es un reino? Un reino es estado bajo la jurisdicción absoluta de un rey, un monarca, monarquía. Se nos hace difícil entenderlo porque vivimos en repúblicas democráticas y estamos acostumbrados al reino teocrático de Dios. No lo estamos. Solamente estamos acostumbrados a lo que es democráticas, pero teocráticas de Dios. No lo vemos. Por eso es que actualmente lo hacemos como vida natural. La justicia del mundo, la justicia natural. No vemos la justicia de Dios. No, automáticamente una persona que no entiende el reino no va a adorar a Dios, no va a parar de hacer cosas, porque automáticamente su mundo es lo que aprendió. Cuando nacemos de nuevo, cambiamos de reino y de cultura. Por eso es que la palabra en Romanos, capítulo 12, nos habla de que tenemos que renovar nuestra mentalidad, nuestra mente, porque nuestra cultura tiene que cambiar. Ya no debemos pensar, hablar y actuar como la cultura del mundo, sino como la cultura de Dios. Por eso es que teníamos que nacer de nuevo. Teníamos que nacer de nuevo. En Lucas 5, verso 36 al 38 dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no amorniza con el viejo, o sea que no mezcla, no puede, porque una vez que tú lavas la ropa, poniendo un parcho sobre algo nuevo, un parcho viejo, y tú pones un parcho nuevo sobre un vestido viejo, ¿qué va a pasar? Una vez que lo lavas, la mayoría de la ropa nueva que hace se encoge. Y entonces empieza a estirarse y se rompe. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Por qué? Porque eso es algo natural, algo que Dios está hablando, Jesús está hablando aquí de algo, un proceso natural, regular, comparado a lo que es espiritual, ¿cierto? Verso 38 dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces hay que nacer de nuevo para entrar en lo nuevo. Es lo que Jesús está hablando. Jesús nos reveló que el reino de Dios es su reino y su identidad. Juan 16:36 dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús está aquí estableciendo un reino que no es de aquí. Y está hablando de que él tiene servidores. Pero él dice, si estuvieran los servidores acá, hubieran peleado por él. Si su reino estuviera aquí. Pero no podía ser así. Dios nos seleccionó para establecer un reino. Su reino en la tierra
y quiere que tengas revelado el reino y las leyes del reino. El reino de Dios es una cultura. Digan conmigo, cultura. Eso mismo, cultura. Espiritual, es una cultura espiritual que sobrepasa cualquier otra cultura. Vas a comenzar a aprender acerca de las leyes que operan dentro del reino de Dios para que comiences a aplicarlas en tu vida y comiences a prosperar integralmente. Para poder disfrutar el reino de Dios, tienes que desarrollar mentalidad de reino. ¿Qué hay que desarrollar? Mentalidad de reino. ¿Ok? Entonces, hay 5 reinos que se ha hablado, que debemos conocer. Reino mineral, vegetal, animal, el reino del mundo, que es de Satanás, y el reino de Dios. Hablando de maldiciones y bendiciones. El reino del mundo tiene límites. Está sujeto a cambios y sentenciado a perecer. No tiene lógica invertir en una empresa camino al fracaso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Necesita entrar en un camino que desea prosperar. Pero entonces para eso necesitamos entender la fórmula correcta. Y Dios nos ha enseñado de estas cosas. Hemos estado viviendo por debajo de nuestros derechos, como herederos de las promesas de Dios, porque desconocemos los principios del reino de Dios. Pero si tú entiendes los principios, vas a poder obtenerlas. Lo primero que tienes que desarrollar es mentalidad de reino. Y tienes que renovar tu mente. Renuevas tu mente reemplazando formas de pensar. 3 de los versos más poderosos en la palabra son los que nos revelan a la necesidad de un cambio de mente. Entonces, todos lo conocemos. Efesios 4, verso 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. Entonces, pon en mente de que aquí es donde vas a entrar en la nueva etapa. Por eso es que tuve que parar en esa puerta del tabernáculo. Porque una vez que tú estás ahí, en esa puerta, ahí ve más allá. Porque una vez que tú entras, vas a descubrir una nueva etapa de tu vida. Ahí es donde tienes que despojar tu viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que vestirnos? Según Dios nos creó. Pero por eso es que era importante entender la justicia. Por eso hay que entender la verdad, que es la santidad. Nota, mientras no hay un cambio de mente y tengamos revelados los principios del reino, vamos a vivir contaminados moral, emocional y espiritual. Pero mientras no hay un cambio de mente, vamos a vivir en 2 pensamientos. Y eso nos mantiene aislados de las bendiciones de Dios. O sea, ¿entras por la puerta o te quedas afuera? En 1 Reyes 18:21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo
claudiréis vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, o sea, el ídolo o cual sea el mundo, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque había todavía un pensamiento. Ellos tenían, no sabían qué hacer, porque estaban en un estado de pensar, ¿qué voy a hacer aquí o allá? Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuánto? En todos sus caminos. Nota, la maldición de doble ánimo aplica en todas las áreas de nuestra vida. Recuerda que el hijo pródigo, que tuvo un cambio de mente también, que dice la palabra que él volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y él estaba en un lugar pensando que él estaba bien al principio, pero entonces empezó a perderlos todos. Y, y, y él se levantó y él fue y entendió que él tenía que ser perdonado por su pecado. Abraham también tuvo un cambio, porque Dios le dijo, yo te voy a bendecir y todo lo que bendiga va a ser bendecido y todo lo que maldijeren será bendecido, será bendita en ti. Y la palabra dice que Dios le dijo, tú tienes que salir de esa tierra. Tienes que ir al lugar donde yo te voy a mostrar. Pero él hubiera escogido otra cosa, pero el verso 4 de Génesis capítulo 12 dice que él se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot también decidió ir con él. Y entonces Dios está hablando de un cambio que debemos tener. La revelación del reino y cultura de Dios comienza cuando lo aplicamos. Los principios del reino en nuestra vida no deben tener límites porque son derechos nuestros. Entonces, la expresión reino de Dios es un término de la gracia. Un término de la gracia. Y aparece 69 veces en el Nuevo Testamento. Wow, qué la importancia que es tan importante que cuando Jesús, después de que Jesús resucitó, se quedó 40 días para hablar del reino. En Mateo 13, verso 44 al 48, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que hallada en el mar escoge de todas las clases de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué es lo que está hablando aquí? El reino de Dios es un escoger. El reino de Dios es un reino de frutos y resultados y es un riesgo que no operemos en él. Mateo 21, verso 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que no produzca los frutos de él. Wow. Que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea que si tú no estás produciendo frutos, hablando de frutos, el reino será quitado.
Jesús solo predicaba los principios del reino, pero muchos no lo entendían. ¿Recuerda el padre de la niña que agonizaba? En Lucas capítulo 8, verso 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva, ¿verdad? Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y el padre y la madre de la niña. Y lloraban. Todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, ¿verdad? Sabiendo que estaba muerta. Entonces, ¿qué? Hablando de esto, los principios del reino te dan inmunidad diplomática. Todo lo que Jesús hacía era principios del reino. Principios. Entonces, a la puerta, del tabernáculo, es un comienzo de olvidar el pasado, de crear conciencia, de poder entrar en lo que es establecer un reino en la tierra, vivir ese reino. Pero para vivir ese reino tenemos que entrar en un proceso. Y ese proceso lo estaremos hablando en la próxima clase. Pues gracias por obtener este momento y vamos a poder aprender un poco más de lo que se trata de todas estas cosas. Escucha esto y aprende un poco más. Esto es simplemente una porción de lo que podemos hacer. Amén. Bueno, gracias Señor Dios por este momento, este tiempo. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias Señor Dios porque somos reino tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, para la próxima clase, yo voy a hacer preguntas y me la van a tener que explicar de lo que se trata reino y el tabernáculo. ¿Ok?